Acá se han ido presentando algunas de las personas participantes. Sigan haciéndolo porque así podemos ir leyendo mientras se va conectando el resto de la gente. Patricia Barraza dice, de la escuela Camilo Enríquez de la comuna de Conchalí, feliz de estar participando del seminario. Georgina pregunta de qué se trata esta charla. Le comentamos que vamos a estar hablando de acceso a educación para personas migrantes. Vamos a hablar del acceso a educación en distintos niveles el día de hoy, y además vamos a tener el lanzamiento de una guía en relación al acceso a educación para las personas migrantes. Así que te invitamos a quedarte y participar. Escribe también Marianela del Liceo Politécnico Los Arenales, desde Antofagasta, ¿cierto, Marianela? Escribe Cristóbal Acevedo, saluda. Decibel Quintanillo del Liceo Comercial B72, Bárbara Cortés, trabajadora social del Departamento de Educación de Estación Central, con quienes vamos a estar conversando hoy día. Johnny escribe del Liceo Bicentenario Politécnico de San Joaquín. Fabiola Pacheco de la Escuela Unión Latinoamericana de Estación Central. Luz Bravo del CEIA de Antofagasta. Escribe Teresita desde Viña del Mar, psicopedagoga, trabaja como coordinadora de vida estudiantil en la Universidad de Viña del Mar. Gleudis Martínez del PASE de la Universidad Santa María. Daniela Orellana, encargada de convivencia de la Escuela Humberto Valenzuela. Escribe Claudia Galás del programa PASE de la PUC-B. Ruth Canales del Complejo Educacional José Miguel Carrera de Quilicura. Ahora está escribiendo muchas personas, así que puede que no los lea todos, ¿ya? Daniela Pacheco de la Humberto Valenzuela. Nora Lozano del Liceo Comercial B72 de Estación Central. Cristóbal es del PASE de la UNCE. Ricardo Bravo de la Mesa por una Educación Intercultural, la MEI, y profesor del Liceo Confederación Suiza. Escribe Belén González, del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Claudio Núñez, del Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro de Quilicura. 75% de estudiantes migrantes. Sara, saluda desde Londres, Sara Yoico. Escribe Boris Salazar, del Liceo Estación Central. Jacqueline Martínez de Estación Central. Más personas del CEIA de Antofagasta. Bárbara Díaz desde Maipú, psicóloga educacional del PASE. Escriben del Liceo Complejo Educacional Juanita Fernández Solar. Del Liceo Antonio Hermida Fabres, de Lo Hermida, Peñalolén. Más personas del PASE, del Alberto Hurtado. Escribe Patricia de la Escuela República de Austria. Nadia del Colegio Simón Bolívar. Jesús Romero del Liceo Comercial B72. Desde el PASE Chile. Catalina Parada, ex compañera de práctica de Francia, también practicante del SJM. Escriben del Diplomado de Diversidad e Inclusión de la USACH, más de la Escuela Humberto Valenzuela, del Liceo Domingo Herrera de Antofagasta. Claudia de la Escuela Luis Cruz Martínez de Quilicura. Eric, encargado de convivencia de la Escuela Unión Latinoamericana. Pamela Peña del Liceo 70 Estación Central. Karen Turner del Liceo Amunátegui. Harta gente conocida, otras no conocidas, pero muy felices de que estén acá, que ojalá esperamos que esta tarde y esta instancia pueda ser muy, muy provechosa. Vamos a dar unos pocos minutos más para poder comenzar.
Mientras se va conectando el resto, vamos a comentarles también a todas las personas que están participando que va a haber una posibilidad de traducción en creol. Entonces, quienes lo requieran pueden escribir directamente en el chat para enviarles otro link. La idea es que se puedan conectar desde otro link de Meet, donde una persona va a estar haciendo la traducción, ¿ya? Así que si alguien lo requiere, puede escribirnos en el chat y le vamos a mandar el link. Hay harta gente conectada, le comentamos a los y las panelistas que hay ya alrededor de 112 espectadores. Ah, y se sumó también dentro de las panelistas, la pueden ver por acá, Macarena. Macarena va a estar colaborando desde la interpretación en lengua de señas, así que le damos muchas gracias a Macarena, al equipo PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez, que gestionó tanto la interpretación en lengua de señas como la traducción al creol, así que agradecemos mucho estas gestiones y esta posibilidad de hacer más accesible también este conversatorio para todas las personas. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya. Me presento, mi nombre es Trinidad del Río, yo estoy a cargo del área de Educación e Interculturalidad del Servicio Jesuita Migrantes. Y el día de hoy quisimos hacer este lanzamiento ¿en qué contexto? En el SJM venimos trabajando hace mucho tiempo, muchas de las personas que están acá han sido parte de ese proceso de distintas maneras, en el tema del acceso a educación en sus distintos niveles, principalmente en educación escolar y ya también los últimos años en el tema de educación superior. Y durante los últimos meses, junto a Francia Ríos, que realizó su práctica en el Servicio Jesuita Migrantes, hemos estado trabajando en el tema de el acceso a educación de las personas migrantes en Chile, cuáles son las barreras, las limitantes, etcétera. Y el día de hoy nos pareció relevante dar visibilidad a este tema, poder convocar a distintas personas que desde distintos espacios están trabajando en esta temática, trabajando en visibilizar las barreras, trabajando en mejorar el acceso, tanto a través de la incidencia, de buscar transformar algunas situaciones a nivel estructural, como de también ir facilitando y generando algunas posibilidades para resolver el caso a caso, ¿cierto? Para poder ir buscando formas en que las personas puedan ir logrando superar estas barreras y acceder a educación en sus distintos niveles. Entonces, el día de hoy nos acompañan, tenemos 3 panelistas, una de ellas es Josefina Palma, que estamos muy felices de que nos acompañe, porque Josefina fue parte también del equipo del Servicio Jesuita Migrantes, del área de Educación e Interculturalidad, y hoy está acá como miembro de la organización Rizoma Intercultural, y va a estar contándonos un poquito, bueno, qué es Rizoma Intercultural, qué son como organización, en qué sentido están trabajando en este ámbito de la educación intercultural y del acceso a educación para personas migrantes. También está acá con nosotros Carla Fierro, ella es parte del equipo del programa PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez, y además dentro de este equipo PASE participa de la Mesa por el Acceso a Educación Superior de Estudiantes Migrantes, así que Carla nos va a estar contando un poco de la experiencia de lo que realizan como equipo PASE. Y también nos acompañan Lautaro y Carlos, que son parte del Departamento de Educación Municipal de Estación Central, y nos van a contar un poco las distintas iniciativas que ellos llevan ya un tiempo realizando desde ahí. Luego de estas 3 presentaciones, vamos a tener una cuarta presentación que va a ser de Francia Ríos, que nos va a presentar la guía que hoy día vamos a dar a conocer por primera vez. Nos va a mostrar las distintas secciones que tiene esta guía, cuáles son los usos que le podemos dar, etc. Y luego de esto vamos a tener un espacio para preguntas. Si se fijan, en el Zoom permite 2 modalidades para escribir. Hay una sección de preguntas y respuestas y hay otra sección que es el chat. Para que no se nos mezclen ambas secciones, les vamos a pedir que puedan ir escribiendo a través del chat las preguntas.
en lo posible pueden ir escribiendo durante las presentaciones, pero vamos a dar respuesta una vez que hayan terminado las presentaciones, ¿ya? De todas formas, las presentadoras y presentadores van a poder ir viendo las preguntas, así que si de pronto aparece algo a lo que quieran hacer referencia inmediatamente durante la presentación, también pueden hacerlo, y si no, lo dejamos para después y no hay problema. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que pueda comenzar a compartir pantalla la primera persona que va a estar presentando, que es Josefina Palma. Hola Trini, ¿cómo están? ¿Se escucha? Perfecto, José. Súper. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentas desde el colectivo Rizoma Intercultural. Estamos súper agradecidas de esta invitación, de este espacio de conversación tan importante en estos días. Nos impresiona la cantidad de gente que está conectada a esta hora. Estamos súper también contentos de que estos temas vayan generando interés en tantas personas. Nosotros estamos convencidas de que mientras más seamos los que hablemos de estos temas, mientras más semillitas vayamos sembrando, vamos a poder ir darle la vuelta a esto que estamos viviendo, estas situaciones de racismo tan tremendas. Así que estamos muy contentas. Voy a compartir mi pantalla para iniciar aquí mi presentación. Y bueno, tengo 10 minutitos, entre 5 y 10 minutitos, ¿cierto? Igual me van interrumpiendo Trini si es necesario. 10 a 15, José, así que dale nomás, te voy a avisar a los 7 y de ahí a los 10. Perfecto, súper. Bueno, em, ningún ser humano es ilegal. Hoy día, a 11 de agosto de 2020, sigue siendo necesario y urgente decir esto, como escribirlo en nuestros hashtags en las redes sociales. Si es que queremos rayar algo en alguna parte, parece que esta frase vale la pena, porque en el fondo, hoy más que nunca, se requiere generar conciencia de, de este principio, ¿no? Hoy día, cuando vemos que los derechos se vulneran, cuando vemos que los medios de comunicación hablan de la ilegalidad de los migrantes, en este caso, que es el que nos convoca, se hace necesario como reforzar la idea y el principio fundamental de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y por lo tanto ningún ser humano es ilegal. Y como ya lo han dicho desde distintas organizaciones, las personas migrantes que están en situación migratoria irregular en ningún caso son ilegales, ¿cierto? ¿Y qué relación tiene esta frase, qué relación tiene el pensar que hay personas que son ilegales con las barreras a la educación de las personas migrantes? Bueno, eso es algo de lo que nos gustaría hablar hoy día. Hoy día nos encontramos en un contexto social muy complejo, donde podemos ver con claridad muchas asimetrías, ¿ya? El decir que hay personas que son ilegales significa poner a esas personas en una situación de desigualdad y de inferioridad respecto de aquellas que se supone que serían legales. Esa situación nos da cuenta de una gran asimetría de poder, ¿cierto? Y estas asimetrías están presentes en las problemáticas que estamos viendo hoy y que se nos aparecen frente a nuestros ojos y que forman parte del contexto social. Por ejemplo, la violencia de género contra las mujeres, contra las personas de la diversidad sexual, contra los cuerpos feminizados, etc. Esa violencia que termina fatalmente, por ejemplo, en los femicidios que hemos visto,
nos dan cuenta, ¿cierto?, de situaciones de asimetrías, ¿verdad? Donde la mujer es vista como inferior al varón, en este caso, ¿ya? Y por lo tanto podemos atribuirle ciertas características, podemos pagarle menos salario, ¿verdad? Podemos relegarla a ciertos espacios de la vida pública, que en este caso sería la vida privada, etc. También está la asimetría, como la idea del ser humano ilegal. También estas asimetrías se ven muy claramente en lo que se ha llamado de mala manera como el conflicto mapuche, ¿verdad? Que es el conflicto que el Estado de Chile tiene con el pueblo nación mapuche, como ellos se denominan. Entonces, esta asimetría se da y tiene que ver con este orden colonial, ¿verdad? En el que las personas pertenecientes, las personas indígenas, están en una situación de inferioridad a los no indígenas. Esta situación de asimetría también tiene que ver con las personas migrantes. Esta frase, la idea de los migrantes ilegales, ¿cierto?, están muy presentes, y la asimetría en ese caso está dada por la pertenencia o no a un Estado-nación. En este caso, quienes no son chilenos, entonces estarían en una situación de inferioridad también. El 18 de octubre en adelante, como una de las cosas más potentes que todos pudimos ver es que la idea de la dignidad aparece como una demanda urgente. Esta idea de que no podemos seguir viviendo con estas asimetrías, que ya no son tolerables, estas desigualdades sociales, se impone, ¿verdad?, como mensaje principal. Y todas estas cosas que he estado hablando forman parte del contexto en el cual las personas migrantes acceden o no a su derecho a la educación. Para partir con las barreras, que son las preguntas, entonces, a las que nos invitaron a responder desde el SJM, nosotros tenemos que analizar las barreras al derecho a la educación como un todo, ¿ya? Como un todo y que está inmerso en un contexto, que en este caso es el contexto que estamos viviendo hoy, en que se están expresando muy fuertemente el descontento, se están expresando las desigualdades, las asimetrías. Ya no podemos ser ciegos a estas asimetrías de poder. Y desde ese punto de vista, el enfoque intercultural crítico significa una herramienta para poder identificar de qué manera nos relacionamos, ¿verdad? Y cuáles son las diferencias, asimetrías de poder que están presentes en nuestra forma de relacionarnos. En la escuela o en el acceso a la educación, mejor dicho, ese es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que desde el año 2005 en adelante el derecho a la educación de niños y niñas migrantes está garantizado, resulta que existen barreras de distinto orden, de distinta importancia, que impiden que este derecho sea ejercido adecuadamente. Para nosotras, el derecho a la educación no se agota simplemente por entrar a una escuela. Efectivamente, estar en una escuela es mejor que no estar en ninguna escuela, ¿verdad? Pero el derecho a la educación requiere de las condiciones para poder, para que las personas, los sujetos de derecho puedan desarrollar todas sus aptitudes, puedan desarrollar su personalidad de manera adecuada, ¿cierto? En un contexto respetuoso de su dignidad humana, respetuoso de sus derechos. Bueno,
Entendiendo entonces que el derecho a la educación es bien amplio, la pregunta ¿en qué medida es efectivo el derecho a la educación? Es una pregunta súper complicada porque efectivamente, claro, nosotros podríamos decir, bueno, nos estamos refiriendo a si pueden acceder o no. Bueno, sabemos que hoy eh, muchos niños, niñas y adolescentes están entrando a las escuelas chilenas efectivamente, pero ¿en qué condiciones lo hacen? Esa es una pregunta, ¿verdad? Es decir, tal vez podríamos pensar, ver si es que ha mejorado, ha aumentado el ingreso. También, no sé, podríamos preguntarnos, bueno, de la totalidad de niños migrantes que hay en Chile, ¿cuál es el porcentaje que efectivamente, estando en edad escolar, asiste a la escuela? ¿Cierto? Podríamos buscar esas cifras, sería interesante. Pero fuera de eso, para nosotras, y entendiendo el derecho a la educación como algo complejo, nosotras hemos identificado varias barreras. Y estas barreras las pusimos en forma de panal porque están íntimamente relacionadas unas con otras. Y entre todas estas barreras, como juntas, ¿verdad?, generan una gran barrera al derecho a la educación de las personas migrantes. Pero también es importante ir identificándolas una a una porque de esa manera se pueden ir como generando propuestas. Yo creo que todos quienes están acá tienen ideas de cómo podemos mejorar el acceso o el ejercicio a la educación de los niños, niñas y adolescentes y de las personas migrantes que son adultas también. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, la regularización migratoria. No me voy a poder referir a todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero si tuviéramos que elegir dos, podríamos decir que las barreras más tremendas para el acceso a la educación, para el ejercicio de la educación, es la regularización migratoria y la discriminación. La regularización migratoria, ¿por qué? Porque, bueno, el derecho a migrar significa que las personas que entran a un país, ¿verdad?, vienen con una mochila, ¿cierto?, que son sus derechos humanos. Y al momento de cruzar la frontera no pierden esos derechos humanos porque los derechos humanos son inherentes a las personas, son universales, ¿verdad?, y nos acompañan donde nosotros vayamos. ¿Qué pasa? Que cuando uno cruza una frontera, se encuentra con un Estado que tiene sus reglas, que tiene sus leyes, tiene sus políticas públicas. En el caso del Estado de Chile, cuenta con la ley migratoria, es una ley que fue concebida, ¿cierto?, en dictadura, que tiene una mirada de las personas migrantes muy utilitarista, ¿verdad? Y eso se manifiesta muy claramente en la manera en que las personas pueden optar a tener una visa, ¿cierto? Las visas, en términos generales, para tener una visa en Chile, uno necesita tener un contrato de trabajo y tener sustento económico. Los niños, niñas y adolescentes, como bien aparece ahí en la guía que nos van a presentar hoy desde el SJM, solamente pueden regularizarse para tener la permanencia definitiva, es decir, como el mejor estatus migratorio, si se quiere, dentro del país. Solo pueden obtener una permanencia definitiva si es que sus padres están regularizados, es decir, si es que sus padres tienen trabajo y hicieron sus trámites, ¿verdad?, pudieran realizar esos trámites. Pero los niños, niñas y adolescentes, fuera de esa posibilidad, solamente pueden optar, los que pueden optar, a una residencia temporaria, ya a través de la visa para niños, niñas y adolescentes, a través de la visa de estudiante, pero quienes, por ejemplo, los niños y niñas que ingresan a Chile por un paso no habilitado, no pueden regularizarse a través de la visa de niños, niñas y adolescentes. Esa visa tiene como un requisito presentar esta boletita que entrega la PDI, ¿verdad?, al ingresar al territorio nacional, y entonces ahí tenemos un campo de exclusión muy preocupante, ¿ya? La regularización migratoria va a generar al interior de las escuelas, ya estando en las escuelas, tres tipos de niños, niñas y adolescentes, tres tipos de estudiantes: el que está regular, el que no está regular, pero que tiene el IPE famoso, que es este identificador provisorio escolar, que es el mecanismo tecnológico que se adoptó para permitir el ingreso, y finalmente el niño, niña
niña que no está ni regularizado ni tiene IP. Y eso es súper importante, sobre todo para hoy, porque hoy día inicia el proceso, tengo entendido, de postulación al sistema educativo, que para los niños y niñas y adolescentes migrantes que están en situación migratoria irregular es distinto, ¿ya? Tienen que ser distintos trámites según su situación, según si tienen regularización, si no. La pregunta de fondo, y que es súper relevante, es por qué tenemos que permitir que se establezcan estas diferencias. La falta de regularización migratoria o la falta de permanencia definitiva, es decir, aquellos niños que solo se pudieron regularizar con la visa de estudiante o la visa para niños y niñas adolescentes, por ejemplo, que no pueden postular a la gratuidad. Por ejemplo, los niños con IPE que en estos días de pandemia no han podido recibir sus alimentos UNAEP porque no les corresponde, a pesar de que se ha dicho a través de un documento de Mineduc que sí tendrían derecho. Al final de cuentas, hemos conocido casos desde Rizoma en los que las escuelas en los que JUNAEP no ha considerado a los niños con IPE en las nóminas para la entrega de alimentos. Entonces, en el fondo lo que queremos decir es que la regularización, y que es una de las demandas más importantes desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones de personas migrantes, la regularización es necesaria y urgente ahora. Y define el camino que puede tener ese niño o niña al interior de la escuela. Define en qué categoría va a quedar. Nosotros si vemos las convenciones, y desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Chile ratificó en el año 90 la Convención de los Derechos del Niño. Y en ese sentido se compromete el Estado con no generar diferencias entre los niños, no generar discriminación arbitraria entre los niños, y esta situación de la falta de regularización que el Estado de Chile le impida a los niños, niñas y adolescentes y a las personas migrantes regularizarse, lo único que hace en el fondo es entorpecer el acceso a sus derechos, dificultar su vida al interior del país. Y para terminar, quisiera agregar que tenemos que entender que cuando hablamos de educación y hablamos de regularización y hablamos de discriminación, está todo interrelacionado y no sacamos nada con que se propongan, es decir, es un avance una visa para niños, niñas y adolescentes, pero acá de lo que se trata es que todas las personas migrantes puedan acceder a la regularización. Estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel mundial. Las últimas, desde el año 2018, con estas políticas de cierre de fronteras, sobre todo agudizadas en la pandemia, lo único que genera es mayor vulnerabilidad para las personas. La migración no se detiene por políticas restrictivas, la migración continúa, los flujos migratorios continúan, pero se hace más precaria. Entonces el llamado es aquí, cuando hablemos de educación, tenemos que entender que las personas, los seres humanos, vivimos nuestros derechos no parceladamente. Una persona que no tiene derecho a la salud difícilmente va a poder gozar de su derecho a la educación. Lo mismo, el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. Los derechos están interconectados, están interrelacionados y son interdependientes. Por lo tanto, para hablar de educación también tenemos que ver qué posibilidades tiene ese niño de ejercer el resto de sus derechos, ese niño y su familia. Entonces creo que esa es la reflexión y creo que me extendí un par de minutitos, pero eso. Nosotras desde Rizoma hemos estado generando acciones durante la pandemia, tratando de bajar estas ideas de políticas públicas, ver cómo se dan en la realidad. Tenemos nuestro Rizoma Podcast, pueden buscarnos en nuestras redes sociales también, y creo que nuestra contribución es tratar de entender lo que está ocurriendo, pero desde las demandas también de las organizaciones, haciendo redes rizomáticas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la presentación. Muy
muy, muy interesante, sobre todo como la forma de bajar los contenidos y de presentarlos de formas gráficas también que nos permitan ir comprendiéndolos mejor. Así que muchas, muchas gracias. Después vamos a tener tiempo ahí porque se fueron haciendo ya algunas preguntas. Ahora es el turno de Carla, que como les comentaba es parte del equipo PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez. Vamos a... Bueno, están preguntando harto en el chat por las presentaciones. Vamos a pedirles después a quienes están exponiendo que nos puedan compartir las presentaciones y enviárselas junto a la guía. Y también esto está siendo grabado y lo vamos a publicar después en las redes del SJM, así que para que estén atentos y tranquilos respecto del acceso a toda la información que se está mostrando. Entonces ahora va a continuar Carla. Voy a compartir yo tu presentación, Carla. Les quería aprovechar de comentar a quienes están presentando que mientras se está compartiendo pantalla no se ven ustedes, porque dejamos fija a Macarena, porque si no se perdía, no podíamos ver a Macarena, no se veía la interpretación. Así que para que sepan eso. Dale, Carla. Nada, muchas gracias por esta instancia, Trini. También agradecer al Servicio Jesuita de Migrantes, a la Mesa por el Derecho al Acceso a la Educación Superior de Estudiantes Migrantes, la cual represento el día de hoy, y también al Laboratorio Antirracista de Educación Superior, de los cuales se obtuvo la información que les voy a comentar a continuación. Bueno, en relación al derecho a la educación como tal de los estudiantes migrantes de educación superior, creemos que hay varias condicionantes que no permiten ejercer libremente este derecho, entre los cuales encontramos, y no sé si se puede pasar a la siguiente lámina. Bueno, encontramos cierto racismo de Estado que hace alusión básicamente, yo diría, a la nacionalidad y al estatus migratorio de los estudiantes que están en transición de enseñanza media a enseñanza superior y que afectan a jóvenes y adultos, adultas migrantes en general, y no solo afrodescendientes. Entonces, como vemos, se van conformando barreras en el acceso a la educación superior que son estructurantes desde lo social. Por otro lado, vemos que hay una ausencia de datos estadísticos de estudiantes que son afrodescendientes y desean rendir la PSU, o deseaban, ¿no?, rendir la PSU hasta el año pasado, lo cual impide además analizar cómo evolucionan estas situaciones, por lo que creemos se hace urgente incorporarlo como elemento de medición, tal como se implementan políticas con enfoque de derechos. Y por otra parte, hay una invisibilización también de las categorías de raza, color, indígena para estudiantes migrantes a nivel de Estado, lo cual yo diría está sustentado en una estructura racial, social de discriminación, donde hay una constante y sistemática negación del pueblo afrodescendiente y una criminalización de las reivindicaciones indígenas. Lo estamos viendo hoy en día, lo cual hace que se invisibilice esta realidad, ¿no? Nombramos estas tres condicionantes, pero claramente hay muchas más, por temas de tiempo las nombramos. Bueno, y en ese sentido, todas estas condicionantes del derecho a la educación de estudiantes migrantes en educación superior van generando ciertas barreras de acceso, las cuales para esta oportunidad las vamos a dividir en 4 temas, para poder comprenderlas de mejor forma. Así, si podemos pasar a la siguiente lámina. En primer lugar, encontramos barreras relacionadas a la estructura, donde identificamos en primer lugar roles y responsabilidades institucionales difusos. Acá la experiencia como PAS y como mesa nos ha mostrado que existe una difuminación de las responsabilidades entre liceos, instituciones de educación superior, Ministerio de Educación, municipios, DEPROB y DEMRE, durante el proceso de acompañamiento del estudiante migrante en su transición a la educación superior. Esta situación parece generarse por la falta de información, protocolos, responsabilidades claras, comunes y de conocimiento público, pero en la práctica yo diría que no existe claridad en el rol de cada institución en el proceso, lo que aumenta la probabilidad de que el estudiante realice trámites errados, incompletos o en vano, y que sea constantemente derivado entre otros organismos. En segundo lugar, encontramos la falta de protocolos comunes e integrados, y acá cada organización vinculada al proceso de acompañamiento a la transición de enseñanza media y enseñanza superior de estudiantes migrantes va construyendo formas de operar propias, ¿no? Esto implica que no existen protocolos comunes o mínimos comunes entre las organizaciones involucradas, liceos, qué sé yo, instituciones de educación superior, extranjería, Mineduc,
Y en la práctica, esta falta de protocolos comunes hace que el tiempo en el seguimiento y acompañamiento sea diverso, sea poco integrado y con poca colaboración y complementariedad. Así, por ejemplo, un liceo puede acompañar a sus estudiantes con miras al ingreso a la educación superior, pero las fechas que dan en el municipio u otro organismo para tomar hora para hacer un trámite o para entregar una respuesta no son consistentes. Otra barrera que encontramos son las prácticas declaradas versus las prácticas efectivas, ¿no? Y acá, a nivel estatal y a nivel de instituciones de educación superior, existen políticas o instituciones declaradas que apuntan a la inclusión de estudiantes migrantes en los procesos educativos. Sin embargo, en la práctica se evidencian importantes barreras. Existe una voluntad estatal de abrir oportunidades a través de beneficios económicos. Sin embargo, existe un bloqueo implícito debido a las dificultades en los trámites para acceder a cumplir con los requisitos de nacionalidad principalmente y debido a la menor oferta de beneficios para estudiantes migrantes. En cuarto lugar, encontramos la burocracia excesiva en trámites migratorios, ¿no? Aquí sistemáticamente hemos observado una enorme burocracia en los procesos de regularización de estudios y acceso a permanencia definitiva. Por ejemplo, hemos identificado situaciones en que los estudiantes cumplen con los plazos, sin embargo, las respuestas no llegan en los plazos esperados. Entonces, los estudiantes han estado hasta 9 meses en espera de una respuesta y estos plazos son inconsistentes y son incoherentes con los plazos del proceso de admisión a la educación superior. Y en quinto lugar, encontramos las actualizaciones a protocolos y políticas que no resultan en mejoras de proceso. Yo diría que las innovaciones que se han realizado desde el Estado para mejorar los procesos de trámites migratorios no han tenido el impacto esperado en cuanto a la desburocratización o mejora en eficiencia y implicancia para los estudiantes. Por ejemplo, el cambio desde el RUM provisorio, ya lo decía Josefina adelante, ¿cierto?, hasta el identificador provisorio escolar, el IPE, no estuvo acompañado de un ejercicio eficiente de articulación de base de datos nuevas y antiguas, lo que significó que en diversos estamentos de la cadena de trámites un mismo estudiante tuviera RUT provisorio e IPE a la vez. Entonces, asimismo, la etiqueta generada por la nominación de RUT 100 vinculada al RUT provisorio se mantuvo en el IPE. Eso en barreras estructurales. En segundo lugar, encontramos las barreras de información, donde identificamos en primer lugar que la información es escasa o es contradictoria y hay una falta de articulación interinstitucionales al momento de informar que vincula procesos educacionales y migratorios. Acá no existe una entidad o un agente que se responsabilice de articular el flujo de información a nivel educativo, entregando orientación adecuada al estudiante y a las otras instituciones vinculadas al proceso. Por ejemplo, el establecimiento escolar o el DEMNOR. Esto genera confusión, genera frustración, incertidumbre y desesperanza en los estudiantes, en las familias y en los equipos de apoyo, no es menor. En segundo lugar, encontramos que no se considera la barrera idiomática en el caso de estudiantes no hispanohablantes. Acá, esto afecta todas las etapas del proceso, por razones obvias, ¿no? En todos los trámites presenciales, a distancia y documentales, el estudiante, la estudiante que no habla español requiere de una asesoría personalizada que escasamente se consigue si no es por vía de individuos o de ONG que están velando por el tema. Institucionalmente no siempre existe una respuesta a esta dificultad. En tercer lugar, encontramos las barreras relacionadas al ámbito financiero y en primer lugar encontramos una dificultad para acceder y hacer uso en efectivo de beneficios financieros en educación superior. Acá, la sumatoria de los requisitos migratorios para acceder a beneficios económicos, la oferta limitada de estos beneficios y la burocracia para cumplir con los trámites migratorios tiene el efecto de que muchos estudiantes se encuentran aceptados en un cupo de la educación superior, pero sin resolver el financiamiento. La inequidad, yo diría, fundamental acá es que los estudiantes cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos para recibir algunos de los beneficios, pero la asignación está trabada, generando la consecuente barrera para la permanencia y el involucramiento académico. En segundo lugar, encontramos la falta de transparencia. Acá se ha observado sistemáticamente una falta de transparencia en ritmos y procesos temporales de los trámites de permanencia definitiva. Hemos observado falta de claridad en tiempos, poca transparencia en las razones de los rechazos, por ejemplo, la permanencia definitiva, y fenómenos tales como que la permanencia en línea es más rechazada que la de papel, siendo esta última más lenta y burocrática. Y finalmente, en cuarto lugar, encontramos las barreras relacionadas al ingreso y la admisión. Y acá hay situaciones de vulneración que aumentan lo difícil de la transición. En los casos que toca acompañar suelen darse, por ejemplo, situaciones que aumentan las dificultades de los estudiantes y sus familias,
vulnerabilidad socioeconómica, responsabilidades familiares, ser primera generación universitaria, ser padre o madre. Entonces se observan situaciones en las que los estudiantes deben priorizar entre estudiar o trabajar, o bien priorizar porque otro familiar estudia. Entonces, en general, se reproducen estas barreras vinculadas a grupos de bajo nivel socioeconómico. En cuanto a las propuestas de acción relevantes para el ejercicio del derecho a la educación, las clasificamos según las barreras y de manera, yo diría, bien concreta, ¿no? Y en este sentido, a nivel estructural, se proponen 3 barreras. Por un lado, establecer un agente responsable, articular la información entre las instituciones en el proceso de transición de enseñanza media a enseñanza superior. Acá sería ideal que cada institución de esta cadena involucrada en el proceso debiera tener al menos un profesional responsable de articular el tema de transición de enseñanza media y enseñanza superior y proceso migrante, ¿no? Acá se espera que en las escuelas, las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación, el DFI, Extranjería y DEMRE, exista esa gente que opera como persona de referencia para clarificar el proceso para estudiantes, familias y profesionales de acompañamiento. En segundo lugar, encontramos, o más bien proponemos, instalar en cada institución de educación superior un área especializada. Dentro de las instituciones de educación superior se propone la instalación de un área dedicada al trabajo específico con estudiantes migrantes, tanto en la enseñanza media como en la enseñanza superior, con foco en la transición y el acompañamiento de los estudiantes. Y en tercer lugar, establecer, ojalá, un marco normativo y político, ¿no? Así como protocolos en las instituciones. En su conjunto, cualquier normativa o protocolo debiese desarrollarse desde un enfoque de derechos y aludir explícitamente a las particularidades de la experiencia del estudiante migrante. Y acá ser bien puntual en esto, ¿no? Es decir, no basta con declarar la inclusión en la diversidad, sino que se debe hacer un doble clic en lo propio en la transición de estudiantes migrantes. A nivel de información, encontramos la unificación de información sobre el proceso de regularización migratoria y transición a la educación superior. Acá podemos pasar a la siguiente lámina y se espera que el Departamento de Extranjería y el Ministerio de Educación entreguen información consistente sobre los procesos que los involucran a ambos y para ello se propone que exista, ojalá, un articulador permanente entre ambas reparticiones que aseguren esta consistencia. En segundo lugar, ojalá visibilizar estas barreras, estos nudos críticos y estas contradicciones del sistema para promover la eliminación o, por último, el cambio de ellos, ¿no? Se propone que desde las instituciones de educación superior y establecimientos escolares se comuniquen las problemáticas del estudiante migrante en su transición a la educación superior, y esta comunicación debiese estar basada, ojalá, en la evidencia y aportar propuestas de mejora para los actores involucrados en el proceso. Y ya, últimamente, las barreras financieras, y encontramos acá establecer instrumentos de financiamiento interno de cada institución de educación superior para casos específicos. Acá, ojalá, las instituciones de educación superior debieran tener alternativas de financiamiento para estudiantes que, habiendo realizado los trámites en plazos concretos y cumpliendo los requisitos de asignación de beneficios estatales, no tengan aún confirmado de la asignación, porque ese ha sido un gran problema durante estos últimos años, ya que hay estudiantes que esperan la asignación de gratuidad y finalmente no la obtienen por aspectos burocráticos o inconsistencias de la información. Acá el objetivo es que el estudiante pueda continuar sus estudios, ¿no? Y en segundo lugar, actualizar la política de admisión y asignación de beneficios económicos. Acá nosotros proponemos eliminar los criterios migrantes para la admisión a la educación superior y a los beneficios económicos. Por ejemplo, la permanencia definitiva y la enseñanza media completa en Chile para postular a la gratuidad, que no es menor. Esto porque en el marco de los convenios suscritos por Chile, al generar una barrera extra para estudiantes migrantes, se genera una condición de inequidad y de vulneración de derechos. Y finalmente, encontramos esta barrera de ingreso y admisión que comentábamos delante, y la propuesta acá es acompañar a las comunidades escolares en el apoyo a estudiantes migrantes en base a los aprendizajes y la experiencia acumulada. Acá, para ello, creemos que se debe hacer análisis y propuestas desde las experiencias institucionales, de modo de hacer un acompañamiento apropiado para la realidad del territorio específico. Estos planes debiesen conversar con los protocolos acordados con el resto del sistema, ¿no? Eso proponemos finalmente, y yo aquí también recalcar que, como para ya terminar, para acoger de manera inclusiva a los estudiantes, yo creo que es crucial que las instituciones de educación superior
cuenten con programas de nivelación académica y de competencias orientadas a los estudiantes de liceos vulnerables, porque esto permite precisamente asegurar una mejor inserción, una mejor inclusión en la vida universitaria o de instituciones a nivel superior. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Muy sistemático, además, o sea, muy buena la sistematización, el ejercicio de poder mostrarnos las barreras y propuestas tan concretas que han ido planteando también ahí como equipo. Así que agradecemos mucho la presentación. Quería recordarles, si es que hay alguna de las personas que están participando que requiera traducción al creol, que puede escribir en el chat para que le podamos enviar directamente un link donde Mari, que no la había saludado, aprovecho de saludarla, está haciendo la traducción al creol, así que agradecemos también a Mari. Ahora, en tercer lugar, vamos a escuchar a Lautaro y a Carlos. Ellos son parte del Departamento de Educación de Estación Central y nos van a contar un poco la experiencia que vienen desarrollando en los últimos años desde su área. Así que los dejo para que se presenten y yo voy a compartir la presentación, Carlos y Lautaro. Gracias. Muchas gracias. Saludamos con Carlos Río Seco, que es el encargado de convivencia escolar. Saludamos Trinidad, muchas gracias al Servicio Jesuita Migrante, a Josefina, a Carla, a Francia. Bueno, esta exposición en lo concreto tiene que ver desde una visión desde lo local, ¿no? Valoro profundamente las visiones también desde los aspectos de la investigación, que han sido tremendamente significativos. No obstante, esta es una experiencia desde lo local que queríamos un poco mostrar en el contexto, digamos, de los procesos de inclusión de las personas migrantes. Por eso se llama Estrategias Basales para la Inclusión. Ahora pasamos a las otras tres. Gracias. Desde el año 2016, la Municipalidad de Estación Central firmó el sello migrante, por lo tanto se comprometió con un conjunto de medidas que tiene el sello migrante para generar mayor inclusión de la población en las comunidades migrantes. En dicho convenio, además, como primera instancia se crea la Oficina de Interculturalidad, que es dependiente de IDECO, que es la que genera las políticas públicas a nivel local en Estación Central, orientada a las comunidades migrantes. En 2018, el Departamento de Educación Municipal implementa una primera caracterización, es decir, un instrumento para saber cuántos somos, ciertos datos que son relevantes para poder incluirlo y visibilizar, hacer un primer proceso de visibilización a través de un diagnóstico de un instrumento técnico. En 2019, el Departamento de Educación, a cargo de la directora María Luisa Pizarro, implementa la creación de la Coordinación de Educación Intercultural Migrante, unida a cargo del área de educación, de generar propuestas en torno a las alumnas y alumnos migrantes de, digamos, los colegios municipales de la comuna, y ahí se procede a una segunda caracterización, fundamentalmente una caracterización bastante más ampliada, con mayores datos que involucren efectivamente 3 o 4 o 5 puntos que ustedes han planteado que son los nudos críticos para poder visibilizar y generar estrategias. También se generó un proceso de investigación-acción que fue bastante interesante, puesto que ahí se estudiaron algunos instrumentos de medición, de vulnerabilidad propios de educación, y donde encontramos varios hallazgos que consideramos importantes para establecer estrategias efectivas. Y en el año 2020, el CEIM, la Coordinación de Educación Intercultural Migrante, se incorpora a la Coordinación de Convivencia Escolar, y dentro de esta coordinación concretando acciones de caracterización basal socioeconómicas y enfoques interculturales, constituyendo una experiencia pionera al respecto, que de ahí lo vamos a explicar a continuación. En la otra lámina queremos un poco definir muy reducidamente, es bastante más amplio digamos, el relato, pero queremos definirlo primero como barreras de acceso basales, es decir, definimos como barreras o nudos basales, nosotros, el equipo de interculturalidad, toda situación administrativa que es incidente, administrativa por parte del Estado, por parte de las entidades del Estado, por parte del propio municipio, que es incidente en el bienestar social del estudiante migrante en cuanto a derechos humanos, y a su vez la incidencia que tengan estas barreras al acceso pleno por parte del establecimiento educacional. Existen, a nuestro parecer, tres barreras puntuales que inciden en la persona migrante como sujeto de derecho, y a su vez en la posibilidad de que el sistema educativo genere una línea base de inclusión, es decir, regularización,
registro social y FONASA, en el aspecto, digamos, de acceso de salud. Pasemos nomás a la otra lámina, por favor. La regularización visatoria tiene un aspecto que nosotros consideramos importante. El estatus migratorio, tal como planteaban también las colegas, es uno de los nuevos administrativos más complejos a la hora de enfrentar una inclusión efectiva. Algunos elementos son que nosotros fuimos determinando a partir del análisis, digamos, de la investigación-acción y a partir de la aplicación de un instrumento de caracterización. Una inclusión de acceso social, la imposibilidad de generar una inclusión de acceso social del alumno en cuanto al sistema de cobertura en Chile se basa en el RUT. Ya hemos hablado mucho del RUT-centrismo del Estado chileno. El IP otorgado por el Estado, si bien ayuda a incorporar en el sistema educativo matrícula y a su vez al SIGE, que es el instrumento, digamos, de caracterización propio de ingreso de datos de la escuela, no logra que este IP sea universal, es decir, no logra que este IP sirva para algo más, sino para el SIGE mismo. La falta de regularización efectiva, regularización visatoria efectiva de las y los alumnos migrantes incide en los IBE, por ejemplo, indicadores de vulnerabilidad escolar de las escuelas, pues al estar casi la totalidad de los instrumentos de medición socioeconómicos y de vulnerabilidad aplicados en educación basados en el RUT, genera una marginación de quienes no están regularizados. Como otro aspecto también importante a destacar es que es incidente en la posibilidad de que los alumnos migrantes estén en la calificación de prioritarios y o preferentes que otorga la ley CEP, generando una nueva marginación de estos derechos y generando a su vez estados deficitarios para los sostenedores y las escuelas, puesto que un porcentaje importante de estos alumnos migrantes están en condiciones de vulnerabilidad. Es incidente también el proceso de regularización visatoria en los procesos administrativos de evaluación académica de los alumnos de octavo y cuarto medio. Bien lo dijo la colega Carla, digamos, en caso de cuarto medio, un alumno que no llega regularizado es prácticamente una tragedia, una imposibilidad de acceder a la educación superior, pero también es incidente en otros procesos administrativos académicos, como es también el decreto 2272, que de ahí lo vamos a revisar. Pasamos a la otra lámina. El registro social de hogares. Bueno, el registro social de hogares es otro de los nuevos críticos que nosotros planteamos, puesto que es el instrumento del Estado chileno para la caracterización socioeconómica de sus habitantes y para su aplicación de las y los alumnos que requieren digamos, de una caracterización económica. La no caracterización de estos alumnos es incidente en un conjunto de indicadores de vulnerabilidad que tienen las escuelas. Por lo tanto, estos alumnos pasan a ser un dato oculto para el sistema. Ejemplo, para poder apelar al alumno prioritario preferente se necesita registro social de hogares. Para poder aplicar distintas encuestas de caracterización socioeconómica que declare la escuela requiere registro social de hogares. Pero al no tener RUT, o al no estar regularizado visatoriamente, estos alumnos, estas personas, estos alumnos migrantes pasan a ser no solamente un dato oculto, sino pasan a ser sujetos completamente vulnerados por el Estado chileno, puesto que no son sujetos de derecho. El logaritmo usado por el Estado, el logaritmo del famoso registro social de hogares, usado por el Estado a través de es usado a través de un subsistema que caracteriza a la población migrante, es el que utiliza para la población en situación de discapacidad. Es decir, lo que hace el registro social de hogares es ocupar el subsistema para caracterizar a las personas en situación de discapacidad y ocuparla para las personas migrantes, y no incorpora las variables multidimensionales del alumno migrante ni de sus familias. Eso es un dato tremendamente importante, porque ahí ya prácticamente hay una negación de parte del instrumento total de la existencia y la variable multidimensional de las comunidades migrantes de nuestro país. Pasamos para la otra lámina, por favor. FONASA. Bueno, FONASA también es un tema que para las escuelas es tremendamente incidente. El acceso a salud de los estudiantes migrantes está condicionado por el decreto 67 del MinSal en su cuarta circunstancia, que amplía la calificación de derechos de las personas indigentes, porque así es, a la población migrante. Debemos señalar que la calificación de un estudiante en FONASA A es incidente en la apelación de él y la escuela para calificar un alumno prioritario preferente, situación que sería remedial para la escuela y el estudiante en cuanto a acceso a derechos educativos y socioeconómicos. Es decir, al menos podría generar una cierta amplitud en la cobertura propia de la escuela para el fortalecimiento del acompañamiento educativo del alumno. Por lo tanto, es tremendamente incidente.
El proceso de calificación de derechos de los SOFAM es del todo excluyente también, en cuanto se relativiza a partir del decreto 1G número 3 2019 de FONASA, que diferencia entre migrante y extranjero, lo cual deja un espacio de interpretación al sistema de salud para calificar. Esto es una relativización que muchas personas, yo fui encargado de 2 oficinas migrantes anteriormente, reclamamos al Estado chileno en función de que excluye a la persona que está en proceso, que llega como extranjero, que llega como una persona que viene a visitar Chile, porque no existe otra calificación por parte del Estado, no existe el sinceramiento de querer residir en el país, y lo deja como extranjero, por lo tanto no le da ninguna cobertura a derecho de salud. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Bueno, este es un trabajo que nosotros hicimos con un levantamiento, un instrumento de encuesta a los trabajadores sociales de las escuelas de los 15 establecimientos educacionales de Estación Central. Y como pueden ver ustedes, estos son los conceptos que más se repitieron en esta encuesta que se realizaron con los trabajadores sociales el año pasado. Es decir, estación intercultural, regularización, caracterización, equipo, establecimiento, hogares. Ustedes pueden ver las variables que aparecen como inquietudes, como paradigmas constantes en el quehacer de poder abordar la situación de nuestras y nuestros alumnos, estudiantes, migrantes de la comuna. Pasemos al siguiente, por favor. Antes de entrar en este aspecto, es muy importante señalar que todos los indicadores del Estado, todos, en absolutamente todos los indicadores del Estado, no toman en cuenta la multidimensionalidad que significa la comunidad migrante en Chile. No rescata, primero, que viene de primera llegada, no caracteriza adecuadamente sus condiciones socioeconómicas, no caracteriza sus condiciones cualitativas, es decir, sus procesos de adaptación, sus barreras lingüísticas, etc. Hay un instrumento, por ejemplo, en educación que se llama IBESINAE, que es el instrumento de calificación de vulnerabilidad, que tiene varios componentes. Por ejemplo, base de datos individual que reúne el mayor número de variables disponibles, modelo de análisis de las variables disponibles para poder asignar prioridades a los diferentes estudiantes, identificación de variables necesarias de ser incorporadas pero que hoy no están disponibles, sistema de administración de las postulaciones y asignación de las becas. Pues bien, todas estas variables que de esta matriz que es la matriz que califica multidimensional a toda la población educativa de este país, no aborda las variables de las y los alumnos extranjeros ni sus familias, ni que están recién convalidando sus títulos, ni sus condiciones socioeconómicas, ni las variabilidades de las características de sus unidades familiares, ni que no tienen FONASA, ni que no están regularizados, ni que no tienen RUT, y un montón de variables más. A su vez, por ejemplo, otro instrumento que ocupa el Estado en educación, el GSE, que son grupos socioeconómicos en educación, está construido por 4 variables: nivel educacional de la madre, nivel educacional del padre, ingreso económico total de un mes normal en el hogar del estudiante y el IBE. En primer lugar, nosotros dimos cuenta que el nivel educacional de la madre o del padre es imposible si no trae los documentos debidamente apostillados, si no un reconocimiento del tal. El ingreso económico no se puede calcular como un chileno. Y eso a grandes rasgos. Bueno, está la RECH, está FONASA y otros instrumentos que nosotros fuimos viendo. Para ello, nosotros generamos un proceso de caracterización que ahora va a explicar Carlos Ríoseco. Agradecido que puedan dejar la presentación. Eso. Hola, mucho gusto a todos. Carlos Ríoseco por acá, el coordinador de convivencia del Departamento de Educación de Estación Central. Comentar primero que hay que hacer primero un reconocimiento a los trabajadores sociales de la Escuela de Estación Central. Lo que voy a hacer ahora directamente a una labor de ellos, a una labor de levantamiento de información que no es menor. Y ahora, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Se corta un poco el audio, Carlos. ¿Y ahora? ¿Qué tal? Ahí sí, perfecto. Vale.
Ahí volvemos. Entonces, no, mencionarles que efectivamente el trabajo acá es fundamental y es a través de los trabajadores sociales de las escuelas egresados de la comunidad social. Lo que ustedes ven acá son pequeños círculos amarillos, pero que de alguna manera han sido fundamentales para el trabajo. Logramos realizar una caracterización con los trabajadores sociales de las escuelas y de los liceos, y este levantamiento de información como tal, nació directamente de un proceso de levantamiento con Lautaro y con el equipo de convivencia. La matrícula de Estación Central tiene 9.000 y aproximadamente 9.000 estudiantes, y de estos 9.000 estudiantes tenemos una concentración importante de venezolanos y de haitianos y colombianos como tal. Sí, se escucha entrecortado, me dice por aquí. ¿Sí? ¿Qué tal ahora? Sí, Carlos, se sigue escuchando un poco cortado. Veamos si vamos a sacar el micrófono. ¿Qué tal ahora? Bien. ¿Se escucha mucho mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, lo que tiene que ver con este levantamiento de información directamente, logramos recopilar de estos 9.000 estudiantes cerca del 58% de nuestra matrícula en términos de regularización, en términos de registro social. Ese es un dato no menor, considerando también de que la regularización visatoria como tal de cada uno de nuestros estudiantes no está al 100%. ¿En qué sentido? Tenemos el 71% de nuestra matrícula regularizada. Todavía tenemos un 29% que está en veremos y que cumple directamente con todas estas barreras que mencionó Josefina y mencionó Carta como tal. FONASA, como tal, como servicio de salud, nosotros tenemos en este momento, con este levantamiento de información, cerca del 69% en verdad, de los estudiantes regularizados. Y eso de alguna manera también es un dato no menor, en el sentido de que gracias al trabajo articulado, vuelvo a destacar, a los trabajadores sociales de las escuelas, hemos logrado también verificadores de hecho. Y en relación a los SFAP, como tal, le mencionar que la mayoría de nuestras escuelas está relacionada con los servicios, en el sentido de que, si bien los SFAP no pertenecen como tal si bien no pertenecen. Carlos, de nuevo se está ¿Sí? escuchando cortado. Mira que no se ha realizado ningún movimiento acá. Debe ser la señal de internet. Bueno, los SFAM como tal no pertenecen al servicio, a la municipalidad, pero hemos logrado articular un trabajo tan sistemático que la gran mayoría de nuestros estudiantes se ha inscrito a través de estos calificadores. Y las dos barreras más importantes que en este momento tenemos corresponde al proyecto de integración y a lo que es aplicación del decreto 2272. ¿En qué sentido? Con el PIE, con integración, directamente con la instrumentalización y los procesos de evaluación de los estudiantes. Nuestros instrumentos como tal en términos educativos no logran de alguna manera identificar. ¿Sí? Se está cortando de nuevo, pero quizás si vas hablando un poco más lento no se interrumpe tanto con los cortes de audio. Vale. Mira, la barrera más significativa corresponde a integración a la hora de la aplicación de instrumentos como tal. Estos instrumentos, si bien están validados acá en Chile, no están de alguna manera utilizados correctamente con la población que viene de países vecinos y países de colegas del Caribe en ese sentido. Nuestro equipo de integración ha intentado desarrollar un variado trabajo para poder identificar las necesidades educativas de los niños, pero sigue siendo una barrera importante poder evaluar. El segundo punto corresponde al decreto 2272, que es la validación en este caso y la convalidación de los estudios. La mayor dificultad en tiempos de pandemia, para llevarlo más al contexto, corresponde a los estudiantes de cuarto medio. Nuestros estudiantes están en esa situación de cómo regularizo mis documentos para poder acceder a lo que es educación superior. Como no han podido acceder a los procesos visatorios regulares
estamos en un veremos tan grande que tenemos un alto porcentaje de estudiantes que están en esa situación, y la verdad es que no hemos logrado como tal articularnos con el ministerio, porque de alguna manera el ministerio tiene su propio proceso, y en términos locales nosotros también tenemos el propio. Las escuelas tienen sus propios ritmos, las escuelas tienen sus propios universos en ese sentido. Y lo que es la validación como tal implica aplicar instrumentos que se tienen que crear en la escuela, pero que de alguna manera no apunta y no conversan con los procesos ministeriales. Y comentarles que en este momento estamos haciendo un levantamiento de información también, no solamente con los jardines, con los colegios y los liceos, sino que ahora sumamos a los jardines que son DTF. Tenemos cerca de 900 niños que también tienen familias, y la gran mayoría de estos niños son de segunda generación, y los apoderados en este caso están en un proceso de regularización también, y queremos acompañar también a estos estudiantes y a estas familias, y para eso comentarles, y con esto de alguna manera cerrar, que nosotros nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Educación para lo que es el punto, como ser punto de postulación para el proceso de admisión. Entonces, comentarles que el SAE, como tal, va a tener un punto de postulación en Estación Central, en la Escuela Arturo Alessandri. Comenzamos desde el día jueves. Vamos a tener, esto está cerca del Metro Ecuador, y esto va a estar funcionando desde el jueves en adelante, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que cualquier apoderado o papá que ustedes conozcan se pueda acercar a este establecimiento. Vuelvo a repetirlo, es la Escuela Arturo Alessandri Palma, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Así que, agradecido del espacio, agradecemos también a Josefina por sus comentarios, y Carla. Con esto cierro desde Estación Central, y nuevamente agradecer y levantar el trabajo, relevarlo por sobre todo el trabajo de los profesionales de Estación Central, sobre todo los trabajadores sociales, que se han sacado la mugre en poder acompañar a todas las familias extranjeras en el proceso de regularización y en el proceso de obtención de estos beneficios que están a través del Estado. Muchas gracias, Lautaro, muchas gracias, Carlos. Ahí hubo algunas dificultades técnicas con el audio, pero lo importante es que supimos encontrar la forma ahí de que se pudiera entender. Pregunta de Sibel acá, ¿qué es lo que se va a hacer en esa escuela? Entiendo que va a haber un punto para postulación del SAE. Si me pueden corregir ahí, Lautaro o Carlos, en la Escuela Arturo Alessandri Palma habría un punto para poder apoyar a las familias en la postulación al SAE, que es el nuevo sistema de admisión escolar. Preguntan el día, entiendo que es el día jueves, ¿sí? De 9 a 2 de la tarde. Desde el día jueves en adelante, de 9 a 2 de la tarde. Ahí Carlos escribió toda la información a través del chat, para quienes les interese lo puedan ver. Ahora, para ir cerrando ya con las presentaciones, viene la última presentación, que va a estar a cargo de Francia Ríos, que la presentaba al principio. Ella hizo su práctica de trabajo social en el Servicio Jesuita Migrantes durante el último año, desde agosto del año pasado hasta la actualidad. Les comentábamos antes con el resto de los panelistas que ha sido la práctica más acontecida en la historia de la humanidad, con estallido, con pandemia, con hartas dificultades, pero aún así sacando este producto que les vamos a presentar el día de hoy, con el cual estamos súper felices y que esperamos sea una herramienta que aporte mucho al trabajo de todas las personas aquí presentes. Así que les voy a compartir mi pantalla, y Francia, para que te puedas presentar y ir contándonos ya un poco. Bueno, así como decía Trini, yo estuve haciendo la práctica profesional en el SJM, ahora soy egresada de Trabajo Social. Y bueno, como para partir, comentarles que esta guía fue desarrollada en el contexto de mi práctica en el área de Educación e Interculturalidad del SJM.
En ese momento ya se habían venido detectando múltiples problemáticas respecto al acceso a la educación para personas migrantes, de parte de Trinidad y de otras personas que trabajaban en la institución. Sin embargo, acá no existía una atención formal de estos casos que estuviera relacionada como a las temáticas de acceso y ejercicio de derecho a la educación. Por lo tanto, yo al llegar al SJM empecé como al tiro a realizar atención de casos y fui aprendiendo distintos aspectos del sistema educativo, la normativa vigente, los derechos asociados, y a su vez también fui evidenciando que efectivamente existían múltiples problemas, barreras o dificultades para que las familias migrantes pudieran acceder o ejercer sus derechos. Bueno, y además de la atención de casos, también tuve contacto con establecimientos educacionales, especialmente con trabajadores sociales de distintos colegios, quienes también me iban consultando sobre la temática, y así también pude ir como adentrándome a las múltiples necesidades que ya han expuesto anteriormente las demás personas, y temas de regularización migratoria, entre otras cosas. Las familias migrantes al llegar a Chile muchas veces por razones de migración forzada o de urgencia claramente no vienen preparados o con la información para poder acceder a la educación. También muchas veces como que el acceso a la educación queda un poco relegado por priorizar temas de regularización migratoria o la búsqueda de trabajo. Entonces las personas van de un lado a otro buscando información, pues esta no está disponible en un solo lugar. Por otra parte, también existen trabas administrativas que impiden el pleno acceso, y con esto me refiero a la alta burocracia que existe en el sistema educativo, lo cual claramente puede ser confuso en un principio para las personas que recién vienen llegando al país. Entonces, así como a partir de esta experiencia de atención y de contacto con las personas, desarrollamos esta guía, la cual tiene como público objetivo directamente a las familias migrantes, pero también se pretende que sea una herramienta útil para las comunidades educativas, los equipos psicosociales y cualquier otra institución que tenga interés sobre este tema y que trabaje con la población migrante. La necesidad de este tipo de herramienta corresponde a que de parte del Estado muchas veces no existe información plena de fácil acceso y comprensible que permita que las personas puedan acceder rápidamente, que puedan conocer y ejercer sus derechos. Entonces, generalmente esta información, como decíamos, está disponible, pero en distintos lugares, lo que hace que la gente vaya de un lado a otro, que no tenga la información clara. Después con esto se detectan otras problemáticas como que la gente no sabía que no bastaba solamente con el IP, que no sabían que tenían matrícula provisoria, entre otras cosas. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar un poco y vamos a mostrar la guía. Esta consta de 7 partes. Dale, Trin. En primer lugar, es como una introducción que yo escribí una plana de agradecimientos con el propósito de expresar la idea de que esta guía fue desarrollada en mi práctica, que está basada en la experiencia y que por lo mismo igual tiene información en base a la experiencia y además complementando con información de fuentes oficiales claramente como Mineduc. La primera parte corresponde a lo que indica el Mineduc sobre el derecho a la educación para personas migrantes, lo cual está en su página, y se pretende que esta parte sea como una base para las personas para comprender el ejercicio de este derecho, que está respaldado y que por ende debe cumplirse, y en el caso de que no se cumpla, las personas sepan que pueden exigirlo. Dale, Trini. Y aquí pasamos a la segunda parte, que consta de instituciones asociadas al sistema educativo. Con una descripción breve, que esta parte busca como a entender, que la gente entienda el alcance que tiene cada institución, y así saber dónde pueden dirigirse si tienen un problema, si tienen que denunciar, entre otras cosas. Luego pasamos a la tercera parte, que sería el funcionamiento del sistema educativo escolar. Acá está, bueno, aquí se explica que hay un sector público, que hay un sector privado, se explica también los tipos de establecimientos, o sea, dependiendo de la dependencia, y también aclarando en un principio que estamos en una transición a un nuevo sistema por la Ley de Educación Pública, entonces esta información va a tener que ir actualizándose. Dale, Trini.
Por la parte 4, aquí exponemos las etapas educativas y se expone una gráfica donde se resumen los cursos, las edades asociadas y avanza nomás, Trini. Bueno, esta parte es esencial para que las personas sepan qué curso les corresponde, ya que en otros países claramente hay diferencias entre las etapas, lo que puede ser muy confuso para las personas al llegar. Y también se explica, por ejemplo, que la educación superior no está garantizada como un derecho, entonces que no, como que se puede acceder a ciertos beneficios estudiantiles, que es algo que igual las familias de repente al llegar no tienen muy claro o vienen con muchas dudas al respecto. Ya pasamos a la quinta parte, que vendría a ser cómo acceder a las distintas etapas educativas, donde se explica a partir de flujogramas los distintos pasos para poder ingresar a cada etapa. Bueno, y como antecedente brevemente nos basamos en los flujogramas, ya que en una investigación de Sara Yoico, ella expone un flujograma, y bueno, aquí la idea es como actualizar un poco esa información. Aquí vamos a explicar este flujograma de ingresar a la educación preescolar. Bueno, hay que aclarar que estos flujogramas los desarrollé a partir de los casos, entonces no van a expresar la infinidad de casos que pueden existir, pero sirven como una base para orientar a las familias como, como en primer lugar. Bueno, aquí por un lado, al lado izquierdo, se expone como una breve introducción o aclaración de que la oferta pública es parte de los jardines Junji y de la Fundación Integra. También se aclara que es importante que como el acceso va a estar sujeto a la cobertura que tengan los jardines, porque existe actualmente un problema de que hay falta de vacantes. Entonces aquí se aclara esto de partida. Los flujogramas vienen como con esta parte de inicio, que viene con esa forma, y siempre va a partir con la idea de que un apoderado quiere que su bebé o niño o joven a cargo o hijo o hija ingrese a la etapa educativa correspondiente. Y el final va a estar demarcado con la misma forma, pero con la palabra fin encima, y siempre va a terminar como que la persona queda matriculada en la etapa educativa correspondiente. Los flujogramas vienen con preguntas para que las personas se vayan guiando de forma de ir repasando los pasos que ya han realizado y cuáles todavía no realizan. Como también saber su preferencia. Por ejemplo, la primera pregunta en este caso es si desea que ingrese el próximo año o desea que ingrese ahora mismo. Entonces esta pregunta es fundamental y se relaciona más bien como a la época del año en que nos encontremos, debido a que muchas veces las personas llegan a fin de año, en vacaciones, no saben muy bien que hay una época para postular, pero que igual el acceso puede estar garantizado de todas formas en cualquier época del año, sujeto a las vacantes, y esto sería en el caso de la educación escolar y preescolar. Ya, Trini, pasemos a la siguiente. A la parte 6. La parte 6 consta de un glosario con distintas palabras que las personas van encontrando al adentrarse al sistema educativo, como de instituciones, beneficios, trámites, etc. La mayoría de los casos, con el propósito de que la información sea útil, se dispone de un link para que la persona pueda encontrar la información completa, que se profundice la información, también se van incluyendo las fuentes. Vemos acá, no sé, palabras como la postilla, ayuda a Mineduc, el FUAS, BAES, la beca de alimentación, muchas palabras que uno va encontrando a medida que se va entrando en el sistema educativo. Y pasemos a la última parte de la guía, que corresponde a un anexo de regularización migratoria, que para nosotros de parte del SJM es súper importante porque, como decía anteriormente, la gente de repente piensa que con el IP basta, que es como el RUT definitivo. Entonces acá exponemos brevemente cómo realizar la regularización, qué visas son las que más comúnmente piden las personas para sus hijos o hijas. Y, por ejemplo, aquí exponemos la visa de niños, niñas y adolescentes, ponemos links donde la gente pueda encontrar los requisitos, la visa temporaria como dependiente, la visa de estudiante, y
es muy importante como señalar que siempre estamos promoviendo que las personas soliciten la visa como dependiente para sus hijos, porque así es mucho más fácil pasar a la permanencia definitiva. También, por último, exponemos cómo, como qué necesito saber sobre la permanencia definitiva, que es una breve descripción sobre lo importante que es la permanencia definitiva, y para que puedan conocer los requisitos, expone un link también. Y esta sería como la parte final, sería la contraportada de la guía, porque la idea es que esta guía pueda ser impresa y pueda difundirse así físicamente, pero por ahora la vamos a difundir así en su formato PDF. Aquí también señalamos que si tienen dudas, que se pueden acercar al SJM y que puedan descargar la aplicación de Migraph, que es donde estamos recibiendo principalmente dudas ahora de parte del SJM porque no hay atención a público. Y por último, queríamos invitarlos a que utilicen esta guía, que también puedan escribirnos sus impresiones de esta, si es que desean aportar con nueva información o con actualización de esta información que ya está, porque este trabajo también está sujeto a mejoras, a seguir complementándolo. También los invitamos a que puedan difundir la guía con sus colegas, con otras instituciones que piensen que puedan necesitar una herramienta así, y obviamente con las familias migrantes con las que tengan contacto, porque la idea es que todos dispongamos de este conocimiento, que también llegue a la comunidad migrante y que también se difunda dentro de la misma. Y eso, como final. Muchas gracias, Francia, por la presentación. Volver a agradecerte todo el trabajo que se concentra en esta guía y que esperamos que sea una herramienta muy, muy útil para todas las personas que trabajan en el ámbito de la inclusión de las familias migrantes y directamente también para las propias familias migrantes. Ahora tenemos un tiempo para hacer preguntas. Bueno, estaban preguntando harto por la guía, al igual que las presentaciones, va a ser enviada cuando terminemos el conversatorio a todos los correos de las personas que se inscribieron en el formulario, así que para que estén tranquilas con eso, que va a llegar a todos. Y ahora tenemos un tiempo para hacer preguntas. Estoy subiendo un poco porque habían algunas preguntas arriba, pero si quieren agregar alguna pregunta, este es el momento, vamos a tener algunos minutitos para contestar preguntas. Les pido por favor que las preguntas puedan ir explicitando a quién le hacen la pregunta, o si es para cualquiera de las personas o para todas las personas que expusieron. Durante la presentación de Josefina, Johnny preguntó si la ley migratoria estaba preparada para el contexto, para lo que ha pasado en Chile, y si se había elaborado buscando esa empatía de conciencia social. ¿Respondo yo? ¿Sí? Dale, José, ¿Sí? si hay alguien que quiere complementar. La verdad es que, claro, el contexto en el que se hizo esa ley, que en el año 75, si no me equivoco, Chile tenía la tasa de inmigración históricamente más baja de su historia. Muchos chilenos estaban exiliados en el extranjero, era un momento muy duro, era el tiempo de la dictadura, por lo tanto, no, en realidad, justamente es esa falta de empatía de la que tú hablas la que le falta a esta ley. Esa empatía, o sea, ponernos en el lugar del otro, en reconocer la dignidad humana del otro, también nosotros le llamamos enfoque de derechos, ¿cierto? Una perspectiva de derechos justamente es lo que le falta a la ley y a la política migratoria que actualmente hay en Chile. Y lo que nosotros esperamos y lo que muchas personas migrantes también esperan es que luego que queremos una nueva ley migratoria distinta a la de la dictadura, pero que justamente incorpore esta empatía, incorpore el enfoque de derechos humanos. Y hoy día justo se está discutiendo, en estos días se va a discutir la nueva ley migratoria, y ahí es súper importante que estemos muy alertas porque ya se han identificado nudos
artículos que van en contra de la dignidad humana, que no reconocen los derechos fundamentales de las personas migrantes, y en ese sentido la idea es que tengamos una nueva ley, pero no una peor ley, ¿ya? Y justo uno de los efectos que viven las personas migrantes es que sus derechos no son reconocidos como deberían serlo, o sea, en igualdad de condiciones y de forma no discriminatoria. Lo que contaba Carla, de que las personas migrantes tenían que ahora, para poder acceder a la gratuidad, tenían que hacer toda la enseñanza media en Chile, además de la permanencia definitiva, eso es un retroceso en los últimos años, porque yo me acuerdo que antes no se exigía toda la enseñanza media en Chile. Entonces, en vez de ir mejorando, todo indica que vamos como hacia atrás. Entonces, por eso hay mucha esperanza en que la ley migratoria que se haga realmente incorpore el enfoque de derechos humanos, y que no se promulgue como está en este momento. Eso. Muchas gracias, José. Acá hay otra pregunta de Kaylin Varela. Ella pregunta si se puede postular a la gratuidad si se está en proceso de solicitud de la permanencia definitiva. No sé si ahí quiere contestar Francia o Carla. Quien quiera. Yo contesto. Dale. Sí, se puede, pero como que igual habría o sea, no importa, se puede postular siempre en cualquier condición a la gratuidad. El punto es que cuando se la den, en ese momento ya deberían haberle otorgado la permanencia definitiva, si no, no va a ser válido el beneficio. Y habría que ver en ese caso si la persona tiene los 4 años de enseñanza media, que en la página de la gratuidad son 2 requisitos relacionados a la regularización migratoria. Una es que si tienen visa temporaria y los 4 años de enseñanza media, o tener permanencia definitiva. Entonces habría que analizar ahí bien eso, porque si esa persona tenía visa temporaria y 4 años de enseñanza media, estando en proceso de solicitud a la permanencia definitiva, está en un vacío, como que pierde la temporaria y no está como en ninguno de los dos. Entonces que habría que ver ahí como que habría que esperar o que le llegue la permanencia definitiva, o como anular el trámite, aunque eso no se puede en realidad en extranjería. Ahí para complementar también, Francia, cuando uno está en el proceso y tiene una solicitud en trámite, se asume como que se extiende la situación migratoria anterior, así que se mantiene vigente la visa temporaria. Y había una pregunta igual en la sección de preguntas que decía que si las personas con visa de niños, niñas y adolescentes pueden optar a la gratuidad. Entonces ahí complementando en base a lo mismo que decía Francia, una persona con la visa de niños, niñas y adolescentes es temporaria. Entonces una persona con visa temporaria podría, siempre y cuando tenga la enseñanza media completa. Ahí preguntan, bueno, lo mismo en relación a la permanencia definitiva. Preguntan si se realizan asesorías migratorias. El Servicio Jesuita Migrantes hace atención y entrega orientación a personas migrantes. Normalmente lo hacemos de manera presencial en las oficinas de Santiago, Antofagasta, Arica, y también en el centro comunitario en Estación Central, pero actualmente estamos trabajando, como muy bien decía Francia, a través de la plataforma Migra, que pueden descargar y hacer consultas. Preguntaban por orientación práctica para tramitar acceso a educación superior para estudiantes migrantes con RUN chileno y para quienes no cuentan con ese identificador. No sé, Francia, si quieres como contar un poco de la información que está en la guía, que las personas pueden revisar después más en detalle. Para tramitar acceso a la educación superior. Ya. Bueno, en resumen, como decíamos anteriormente, serían los requisitos, o sea, cumplir con la permanencia definitiva o tener los 4 años de enseñanza media en conjunto con visa temporaria. Eso sería como en relación a la situación migratoria. Hay que cumplir los requisitos como socioeconómicos asociados para obtener
como los beneficios como la gratuidad o también las otras becas que ofrece el Mineduc. Y eso como en resumen. Ahí, bueno, ahí les vamos a mandar la guía, entonces ahí como que se pueden adentrar un poco más en esa información. Pero eso es como lo más práctico y lo de base en realidad. Por ahí preguntan también en caso de tener la permanencia definitiva, pero no tener la cédula de identidad, y eso entiendo no debería ser problema para optar a la gratuidad, porque ahí se corrobora en el fondo Mineduc con el Departamento de Extranjería, y en caso de contar con la permanencia definitiva no debería haber problema. A veces hay problemas con el momento, como con el momento de corte, por así decirlo, cuando se hace la revisión con el Departamento de Extranjería. Quizás en ese momento todavía no estaba otorgado y sale rechazado, porque no es como automático. Entonces ahí a veces toca hacer la apelación, pero no debería haber problemas en ese caso. Le preguntan también por acá a Lautaro. Ay, espérenme un segundo, que está un poco difícil ver las preguntas. Dice, pregunta para Lautaro. Para Carla Fierro y para Lautaro. ¿Cómo han ido acompañando el proceso de egreso de enseñanza media de estudiantes que no cumplen con los requisitos para gratuidad? Bueno, ahí comentar que desde el pase de la Universidad Católica Silva Enríquez, que es como, ¿no?, el ejemplo más claro, lo que estamos haciendo es un acompañamiento más individual de estos estudiantes que están en los liceos pase. En esta situación, de hecho estamos ahora precisamente haciendo un seguimiento de cada caso, así que eso, yo diría que es un acompañamiento más individual, más integral, desde los liceos que son pase de la universidad. Bueno, en el caso nuestro nosotros tenemos convenio con el PASE USACH, estamos trabajando en los 3 liceos que tenemos y efectivamente generamos los acompañamientos, pero además coordinamos con las unidades de UTP y con la Oficina de Interculturalidad todos los procesos que tengan que ver con aspectos administrativos del alumno, antes, digamos, de que ojalá en tercero medio, antes y en cuarto medio, y posteriormente el programa PASE, más digamos, las direcciones UTP, las que hacen los acompañamientos, digamos, a los y las alumnas. Esa es la metodología que nosotros ocupamos en Estación Central. Por acá pregunta Fexlus, ¿por qué dan crédito a los estudiantes migrantes teniendo visa temporaria pero ninguna beca? Una excelente pregunta. No sé si alguien se quiere aventurar a contestarla. Dale, José. Adelante. Yo me voy a aventurar porque en realidad estamos en el ámbito de la especulación. Pero ya que estamos en esto, sí, pues, una de las cosas que hablábamos al principio tenía que ver con por qué nosotros establecemos estas diferencias entre las personas. Donde hay algunas personas que tienen muchos derechos y otras que tienen pocos derechos. O sea, unas personas que tienen privilegios y otras que no tienen derechos. Bueno, una de las formas que tiene el capitalismo de reconocer a los seres humanos es en tanto consumidores, ¿cierto? Antes de ser personas, somos consumidores. Y es una de las formas también en que se expresan todas estas ofertas bancarias. Claro, y la pregunta que tú haces es excelente, porque en el fondo, frente a un derecho humano, que es la educación, el Estado no nos está asegurando ese derecho, ¿verdad? Pero sí permite que la banca nos ofrezca créditos, que nos endeude, ¿cierto? Entonces ahí, en realidad, la respuesta tiene que ver con eso. A mí me llama mucho la atención hace unos años atrás, cuando había poquitos niños haitianos en las escuelas, que yo decía, pucha, en las escuelas no hay traductores, cuesta mucho encontrar algún apoderado que haga la traducción, que nos ayude a comunicarnos por lo básico, ni siquiera para traducirles la clase, sino que no habían recursos, no habían diccionarios, no había nada de lo que hoy día ya hay más. Pero estaba el afiche de ABCDIN,
en creol, o el afiche del banco invitando a consumir, a tener crédito de consumo, y estaban ya traducidos al creol. O sea, los bancos y el mercado van más rápido que las instituciones del Estado, que deberían ser más rápidas, ¿cierto? Eso. Muchas gracias, José. Hay muchas preguntas en relación a casos específicos, como qué pasa si hice 2 años de enseñanza media, etcétera. Para esos casos les damos 2 opciones. Una de las opciones es que puedan descargar Migrap, que se escribe como migrar, pero al final termina en app como aplicación, Migrap. Voy a escribirlo acá en el chat. Lo pueden descargar desde, como se descargan todas las aplicaciones, del Play Store, etcétera. Y ahí pueden hacer consultas más específicas, ¿ya? También les voy a escribir en el chat mi correo para que puedan mandar consultas, y ahí con Francia vamos a intentar responderlas todas, ¿ya? Así que les voy a dejar mi correo acá para que puedan mandar más consultas también. Y vamos a pasar a otra pregunta, Lautaro. Yo creo que con esta ya podemos ir cerrando. Preguntan por el instrumento que aplicaron, si fue un instrumento de creación del municipio o hay uno de uso público. No, el instrumento lo creamos en conjunto con equipos profesionales. En mi caso, yo soy sociólogo de profesión, creamos un instrumento de caracterización, pero además que da reportería inmediata. Tú ingresas los datos y te los reporta inmediatamente, porcentualmente y numeralmente. Eso te permite establecer rangos que te permiten finalmente localizar, focalizar mejor los recursos y también tener una estadística, casi una estadística contable, ¿no? Una estadística diaria, digamos, de la situación socioeconómica en general. Se pregunta, por ejemplo, y aquí termino, se pregunta desde el nombre hasta la situación económica, si tiene ingresos o no tiene ingresos, si está en FONASA, si está en RCH, si tiene TNE, si no tiene TNE, etc. Es un instrumento que creamos nosotros que estamos evaluando. De hecho, estamos muy cansados con Carlos, hemos estado bajando toda la información estos días. Lautaro, y si puedes aprovechar, están preguntando de nuevo qué es lo que va a pasar en la Escuela Arturo Alessandri Palma. Si puedes volver en la Escuela Alessandri Palma, desde jueves, se va a realizar a partir de un convenio con el Ministerio de Educación, orientar sobre el sistema de admisión, digamos, SAE. Así que ahí vamos a estar. Estación Central será uno de los centros, digamos, donde las personas podrán consultar en orientación al SAE, que es súper complejo para la gente. Imagínate para nuestra comunidad inmigrante, que es como tremendo para ellos. Una más. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, para ir ya finalizando, les dejamos esos canales entonces para seguir enviando preguntas. Ahí vamos a ver con las expositoras si es posible poner algún contacto de ellas también cuando les enviemos la presentación, en caso de repente las redes sociales, etcétera, en caso de que quieran conocer un poco más de su experiencia. Y para cerrar, queríamos darle las gracias a Macarena, que ha estado haciendo la interpretación en lengua de señas todo este rato. Muchas gracias, Macarena, y agradecer también a Marí, que ha estado haciendo también la traducción al creol en un link paralelo. Así que muchísimas gracias a ambas por colaborar y por aportar a que este espacio de conversación pueda ser más accesible para todas las personas, y volver a agradecer también al equipo ahí del equipo PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez, que fue el que como colaboró y contactó a Macarena y a Marí para que pudieran hacer esta traducción. Agradecer también a Josefina, a Lautaro, a Carlos y a Carla por sus presentaciones, por no solo la información que entregan hoy día, sino el aporte cotidiano, ¿cierto?, en este trabajo que es ir avanzando en acceso a derechos para las personas migrantes, que sabemos que es difícil, pero sabemos que es lo que nos mueve también en un contexto en que hay situaciones de racismo muy cotidianas y en todos los niveles, y que es importante generar estos espacios de conversación, de poder compartir experiencias. Y con eso voy al último agradecimiento a Francia por todo el trabajo realizado en este tiempo, por este excelente producto de su práctica que vamos a ponerlo a disposición y que esperamos sea una herramienta que posibilite el acceso a derechos de más y más personas. Y por último, gracias a todos quienes nos escucharon.
por haber estado presentes, por las preguntas, etc. Vamos a subir este espacio a YouTube, a redes sociales, y vamos a enviarles toda la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Gracias. todas. Gracias.